Tres secretos ocultos de la película Riesgo Total de 1993 que debes de saber, y yo soy tu amigo Renerdo. Comenzamos. Número 3. ¿Sabes que esta película tiene un récord mundial? Pues resulta que esta película está en el libro Guinness de récords por la acrobacia aérea más costosa jamás realizada, dado que el especialista Simon Crane recibió $1 millón para cruzar una vez entre dos aviones, y esto a 4,5 kilómetros de altura, sin la ayuda de ningún dispositivo de seguridad ni de trucos fotográficos. Bueno, hasta ese momento, ya te explicaré por qué. Pero obviamente la compañía de seguros se negó absolutamente a asegurar al especialista por este tipo de acrobacias. Así que por lo que Sylvester Stallone se ofreció a reducir su propio sueldo con tal de pagar dicha acrobacia. Así que la acrobacia se tuvo que filmar en los Estados Unidos, dado que este tipo de acrobacias eran ilegales en Europa, a pesar de que la mayor parte de la película se filmó en Europa. Pero lo curioso aquí, amigo, es que el especialista Simon Crane no pudo entrar al segundo avión en su acrobacia. Así que obviamente tuvieron que recurrir a la edición para que de esa forma pareciera que sí lo hizo. En pocas palabras, a final de cuentas sí hubo trucos fotográficos. Número 2. Pero la cosa no terminó ahí. Sí hubo otros dobles que también sufrieron esta película. Resulta que la película de Riesgo Total de 1993 está dedicada a Wolfgang Gulgich, quien fue el doble de Sylvester Stallone en la película, quien desafortunadamente murió en un accidente de auto después de terminar el rodaje, el cual, por cierto, es considerado uno de los mejores escaladores de roca más hábiles, audaces y populares de todos los tiempos, al grado que el director Henry Harlin se quejó precisamente de que las líneas de seguridad eran visibles en la película, por lo que el especialista Wolfgang Gulgich decidió tomar todas sus escaladas, en este caso sin ninguna línea de seguridad. Así de audaz era este escalador, y en esta película se utilizaron alrededor de 31 escaladores profesionales. Y en este caso fue porque durante el rodaje se produjeron varias tormentas eléctricas que en este caso derrubaron a 5 miembros del equipo de escaladores. Inclusive un escalador llamado Earl Wilnis recibió 3 impactos, pero afortunadamente solo sufrió heridas leves. Inclusive durante una tormenta eléctrica posterior, los miembros del equipo de escaladores se tomaban fotos con los pelos completamente de punta, debido, claro, a las descargas eléctricas del ambiente. Y número 1, sabes que los espectadores vieron un avance de la película donde se ve precisamente una escena en la que un conejo muere a balazos. Y claro, amigo, obviamente la reacción del público fue bastante fuerte, así que el actor Sylvester Stallone invirtió $100,000 de su propio dinero para que en este caso se pudiera volver a filmar dicha escena. Y ahora sí, como se vio en la película, el conejo quedaría ileso. ¿Y sabías que la Casa de Moneda de Denver aparece en la película como la productora de dinero que roba Quallen y sus asociados? Y hasta aquí dirías, pues todo está muy bien, pero resulta que esta casa de monedas realmente no produce billetes, solo monedas. Así que obviamente si robaron $100 millones de esta casa de moneda, en este caso pesarían 2.5 toneladas. Así que francamente hubiera sido casi imposible robar tanta morralla. ¿O cómo lo ves, amigo? ¿Te gustó a ti la película de Riesgo Total de 1993? Te leo en los comentarios. Y claro, no te olvides de suscribirte, darle like y compartir este video con tus amigos. Eso nos ayuda mucho a seguir adelante. Gracias por el apoyo, y te recomiendo este video de las 3 razones del por qué La Familia del Futuro del 2007 es realmente una excelente película. Te leo en los comentarios. Gracias por el apoyo. Únete a la comunidad. Bye.